Ya, bueno, Sí. empecemos. Bueno, primero te queríamos agradecer a ti especialmente por acceder a darnos la entrevista. Sabemos que también tu tiempo es súper ajustado y sin embargo te has dado tiempo también para darnos la entrevista. Entonces vamos a empezar. Esto únicamente es académico y bueno, esperemos que toda la información que receptemos nosotros también lo podamos comunicar a toda la comunidad universitaria igual, de la misma manera. Muchas gracias. Entonces, ¿puedes decirnos tu nombre y tu especialización? Ya, mi nombre es Aarón Zambrano López. Yo utilizo mis dos apellidos porque tengo un padre y tengo una madre. Entonces sí me gustaría que salgan mis dos apellidos, Aarón Zambrano López. Yo soy psicólogo educativo, o sea, de base. De ahí he hecho mis estudios, no en tipo maestría, bueno, porque acá no han contado, sino cuentan en inscripción como diplomados especializantes en apego, parentalidad positiva y desarrollo infantil, y otro en institucionalizaciones tempranas, los efectos y la recuperación. Entonces, más o menos a nivel académico formal es lo que he ido haciendo, ¿no? He tenido otros cursos, trabajé durante 5 años en una institución para personas con problemas neurológicos, entonces ahí más bien me formé en lesiones medulares y cómo atender a la diversidad familiar frente a los duelos de la pérdida de salud y a la parte de la esfera sexual de personas adultas que han sufrido lesiones a nivel medular. Entonces ese es un poquito de mi recorrido. Muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, pues nosotros nos presentamos. Yo soy Roberto Landeluce. Yo soy Milka Calisto, muchas gracias por la entrevista. Yo soy Carlos Manjarres. Y yo, Marilyn Castro, un gusto conocerte. El gusto es mío, chicos. Muchísimas gracias. Entonces, ¿te parece si comenzamos con las preguntas? Claro que sí, a ver. Perfecto. A ver, para ti, ¿cuáles son sus estudios realizados a lo largo de su vida profesional? Bueno, eso ya nos comentaste un poco, ¿no es cierto? Pasemos a la otra. Usted, desde su perspectiva académica, ¿por qué cree que es importante investigar y realizar estudios sobre apego inseguro y la violencia entre parejas en el Ecuador? Sí, cuando escucho esta pregunta sobre cómo ejercer un trabajo dentro de la academia, sí se me dificulta porque nunca he trabajado desde la academia, trabajo desde la clínica, lo cual sí hay una diferencia entre hacer un trabajo netamente o una investigación netamente académica encuadrada que un trabajo que prime la clínica y que pueda estar en la academia. En base a eso que he dicho, yo creo que es importante el estudio del apego inseguro y la violencia que puede haber en las parejas, partiendo de la idea de los working models, de los modelos operativos internos. Los modelos operativos internos son la forma en la que nosotros vemos al mundo y receptamos al mundo de acuerdo a nuestras experiencias con los patrones de apego que hemos experimentado. Entonces, si yo crecí en un medio, si yo como mujer crezco en un medio donde se me enseña sumisión, donde se me enseña, por ejemplo, que para ganar el afecto de mi papá o de mi mamá tengo que obedecer, puedo traspolar eso también a mi pareja. Y ahí ya hay un ejercicio de violencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo ya puedo permitir que haya una violencia física, psíquica, económica o de otro tipo, cualquier manipulación que también es violencia, porque estos modelos operativos internos que fui construyendo, digamos, en mi mapa mental en mis primeros años, hicieron que vaya ahí. Entonces, para mí desde la academia es importante estudiar no solo los patrones de apego, sino también cómo culturalmente se construyen los modelos operativos, cómo la sociedad influye muchísimo en que estos modelos operativos nos puedan atravesar. Desde lados, hay gente que critica mucho la teoría y la ideología de género, pero estas sí nos dan cuenta de cómo podemos estar o no ejerciendo, digamos, ideas erróneas de lo que vendría a ser el amor y las cosas que uno tiene que hacer, como por ejemplo el amor es sacrificado, el amor tiene que soportarlo todo, ideas judeocristianas que sí pueden, digamos, venir a la concepción de una persona y permitir que se transgreda a uno mismo y que la pareja le transgreda o uno transgredir a la pareja en nombre del amor. Entonces sí sería importante para mí estos estudios, porque además de revelar las tasas de violencia que pueden existir, es que no solo es un problema de salud pública o no solo es un problema de una relación tóxica, ahora que se puso de moda el término de relaciones tóxicas, sino también en el que cómo la sociedad y los discursos sociales influyen en las personas
nos atraviesan y eso también es transgeneracional, ¿sí? E influyen en que uno replique lo mismo con sus hijos, estas formas de vivir el amor, de que yo he escuchado ahora que el apego no es bueno, que no hay que generar apego. Yo digo, ¿cómo que no? Si el apego es una variable evolutiva que nos ha permitido sostenernos, pero ahora se refugian en Buda. Buda ni siquiera lo dijo sobre el apego, ni siquiera existía la palabra, el concepto teórico de allí. Pero creo que la academia sí puede intervenir mucho en eso, en estudiar cómo los discursos en lo social, cómo la palabra en lo social tiene un rol determinante al momento de que uno pueda formarse ideas diversas, si se quiere decir, no hablemos de bueno o malo, sobre el amor. Entonces estas investigaciones pueden sostenerse pues para generar bases teóricas que permitan proyectos de trabajo, porque si no hay, por ejemplo, una base académica o teórica que pueda probar una teoría o digamos fortalecer a las teorías, pues los proyectos se caen. Ahora siempre hay que tener justificaciones teóricas, sociales y personales, pero lo teórico es bastante importante porque rige la ética de un trabajo. Entonces a veces solo hacer un trabajo teórico sí puede ser el trabajo pionero para que se desarrollen proyectos a futuro que ya sean más de intervención porque alguien más ya investigó. Claro. Y una pregunta, tú estás hablando un poco de los modelos preestablecidos que a la final influyen a la gente, que sería un poco lo que dice Honduras y todo esto, pero tú, ¿qué modelos crees que se establecen aquí en Ecuador? ¿O qué modelos crees que rigen a nuestra manera de pensar aquí en Ecuador? Yo creo que esa es una pregunta difícil de contestarla. Yo he venido trabajando ya, pues hoy cerré un grupo que venimos 6 meses trabajando desde el feminismo comunitario sobre los discursos de la maternidad con varias mujeres y cómo la maternidad es un proceso a veces obligatorio y no es un acto de deseo. Entonces en esta construcción y ir desmenuzando el que considero yo que es maternidad y el cómo yo me puedo plantear mi maternidad o no desde lo real, o sea, como en el ejercicio diario, pues ellas tienen distintas ideas porque son de distintas clases socioeconómicas. Entonces hablar de una percepción de en el Ecuador, pues yo creo que sería bastante ambicioso de mi parte porque no he hecho ninguna investigación, digamos, decente que tenga un marco estadístico claro para poderme poner. Ahora, si me preguntas personalmente desde lo que yo creo, porque ni siquiera supongo, porque la suposición se basa de algo concreto y real, de lo que yo creo, es que la religión sí juega un papel importante en esta idea y en las concepciones del amor, en las cuales nosotros aplicamos el amor tanto con la pareja, con nuestros amigos, o a la forma de la crianza que le vamos a dar a nuestros hijos, y podemos tergiversar esa idea religiosa o espiritual, amoldarla como a lo que se pide, por ejemplo, a los castigos o a la sobreprotección. Entonces va a depender, creo que del grupo, de la población, con distintas características y variables a la cual uno quiera interrogar o preguntarse o interrogarse en torno de, para poder contestar qué modelo operativo interno está. Y creo que se corre un riesgo en esto colectivo de perder lo individual. Y habría que más bien preguntarnos qué pasa con el caso por caso y qué casos tienen, digamos, este denominador común y cómo intervenir en eso. Ahí sirve mucho la práctica basada en evidencia, pero preguntarse por el caso por caso. Perfecto. Y tú justo mencionaste, ¿tú crees que existe, o sea, una diferencia entre los apegos que se generan dependiendo del nivel sociocultural o la estratificación en la que vives? No hay una diferencia en el apego. Primero hay que diferenciar, dentro de la teoría del apego existen los patrones y están también los trastornos y la psicopatología, ¿no? que llevan, ¿no? Entonces dentro de los patrones tenemos el seguro, el inseguro y el ambivalente. Ya, los patrones son mediadores de las experiencias que nosotros tenemos y estos no tienen nada que ver con nuestro sexo, con nuestra raza, no, ni con nuestra condición socioeconómica. Lo que sí puede intervenir son los factores de riesgo. No sé si saben lo que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo, por ejemplo, hay los 5 factores
¿cómo se puede decir? Comunes y estáticos neutros es el factor personal, ambiental, social, familiar y escolar, ya, se quiere decir así. Y estos pueden ser tanto de protección o de riesgo. Entonces una familia puede tener factores protectores o puede tener factores de riesgo. Puede ser una familia que logren, a pesar de que tiene situación socioeconómica bastante baja y que está, digamos, deprivada de lo cultural, pueden ser padres que mentalizan a su hijo, que pueden ejercer sensibilización, o sea, por ejemplo, son sensibles al responder a las demandas, escuchan, les motivan cognitivamente, a pesar de que no han estudiado, saben que sus hijos tienen que estudiar, salir adelante. Entonces son personas que están ahí, dentro de todo, prestando un oído, escuchando, estando cuando el niño demanda una inseguridad o hay estrés, permitiéndole regularse. Hay otros que podrían tener muchísima plata y justamente por el hecho de tener mucha plata y no poder estar en el ejercicio por tener que trabajar, no están cuando el niño solicita. Y como el niño se solicita y no hay una respuesta clara o es una respuesta inconstante, puede generar uno u otro patrón. Entonces no hay una determinación, o sea, podemos presumir que podría ser por un estrato bajo, porque la gente está con situaciones de estrés mucho más altas, si no tenemos cubiertas las necesidades básicas de comida, la tensión en los padres crece, si tenemos personas con discapacidad, el estrés y la tensión crecen, y esos son factores de riesgo que sumados con desempleo, violencia estatal, violencia, digamos, en el ambiente, conjugan para que una persona adulta despierte un sinnúmero de psicopatologías y por ende no pueda hacer un ejercicio de crianza propositivo. Entonces se vuelve un poco, digamos, negativo, no en el sentido de moral, sino en el que resta y no le permite al sujeto fluir. Entonces sí pueden influenciar en los patrones de apego y en los trastornos que se generan a partir de los patrones de apego, pero nada es un determinante. Claro. Porque esto tiene que ser visto de tres formas. Tiene una equifinalidad, es multifactorial y tiene una multifinalidad. Entonces, por ejemplo, multifactorial es que muchos factores pueden llevar a un mismo patrón o a un mismo trastorno. ¿Sí? Una equifinalidad es que diferentes factores pueden tener una misma finalidad. Y una multifinalidad es que algo que se repite igualito puede tener varios desenlaces o mezclarse. Entonces ahí vienen, por ejemplo, todas las fórmulas que hizo Mary Ainsworth en su trabajo del apego, o sea, después evolucionando con lo que hizo Bowlby y la situación extraña, y ella notó que no solo habían los patrones de apego, sino que también había un cuarto que es el desorganizado y que puede generarse psicopatología a partir de estos patrones de apego, digamos, cuando no están, porque tener un apego inseguro o ambivalente no es equivalente a tener una psicopatología. Lo tendemos a veces profesionalmente a decir, apego inseguro está mal. No es lo mismo que tener un trastorno en el apego. Entonces, las variables, los factores de riesgo sí pueden influenciar, y a más factores de riesgo que se vayan sumando, sí hay mayor prevalencia y hay estudios que prueban eso en las personas. Claro, perfecto. Y, o sea, en una circunstancia en la cual se genera un apego inseguro o algún tipo de apego evitativo, ¿tú cuál crees que sería el más propenso a llegar a la violencia dentro de las relaciones? El apego evitativo está dentro del patrón del apego inseguro. Claro. Y es evitativo y se vuelve inseguro justamente porque hay un rechazo. El niño llama de alguna forma al papá o a la mamá o quien hace de sus veces, porque sabemos que la paternidad también es simbólica, llama y este adulto, este otro, no corresponde y rechaza, ¿sí? Rechaza todo el tiempo. Entonces el niño se vuelve inseguro, ese patrón se vuelve inseguro porque no hay una respuesta sensible, porque se le evita. Y por eso el niño tiende a evitar el contacto, él tiende o a entregarse totalmente o no poder entregarse porque no hay. Por ejemplo, cuando uno vienen los chiquitos, ¿no? Y está el pequeño silloncito afuera, y yo me doy cuenta cuando le digo, bueno, tu papá o tu mamá va a salir, cómo se desprenden o no.
Entonces hay niños que van y dicen, ¿dónde se va a sentar? Y ven y dicen, ahí, y puedes dejar la puerta un poco abierta. Yo no puedo decir que es un niño seguro, es un niño que se está cuidando frente a un adulto que no conoce, que podría ser presa fácil mía. Y se siente y trabaja y está chequeando y hay contacto ocular. Entonces me muestra que sí está con un patrón. Hay otros que no se desapegan y me toca hacer toda una evaluación porque están aferrados al de mamá. O viene y la mamá dice, saluda al doctor, sabe que no me está queriendo al doctor porque no soy doctor, saluda al doctor y viene y me pega un mega abrazo. Y es la primera vez que nos vemos. Entonces eso que parecería tan al azar, cuando uno ya ejerce y trabaja en la clínica, uno dice, algo ya aquí me comienza a sonar, o sea, cómo viene y se entrega fácilmente a los brazos de una persona desconocida sin saber qué puede devenir o qué puede pasar, más allá de la inocencia que puedan tener los niños, o sea, y a eso va el patrón de apego inseguro, a que justamente o busca con otros la seguridad o se aferra a lo que puede de alguna forma para sentirse seguro. Ahora, que esto esté ligado a la violencia, yo creo que a los distintos tipos de violencia sí puede tener una respuesta, porque el ignorar, el no cumplir las funciones también es violento. Por ejemplo, creo que se llama ahora negligencia. Negligencia no es solo no darle de comer, también es no poder tener una respuesta sensible frente a la persona que yo estoy educando, criando como mi hijo, mi representado. Entonces, claro, pues si se me ignora y mi voz no tiene eco, hay una violencia dentro de lo verbal. Si yo le rechazo no solo con mi acto, sino le digo, no molestes ahorita, ¿no? Eso no es importante, o no, muéstrale a alguien más. Entonces estoy violentando, le estoy rechazando, y una persona da también de lo que recibe. No con eso quiero decir que es una ley, que todos lo van a hacer, porque en su camino puede presentarse un tío, una abuela, una tía, una madre, un padre, un hermano que haga funciones, un profesor, una profesora que haga una función de ahí restauradora, no necesariamente la psicoterapia, y que pueda cambiar el curso de esas decisiones. Pero si no, pues sí se puede caer en replicar justamente eso de lo que se vivió, porque uno no puede dar lo que no ha recibido. Claro. Pero ¿tú cuál dirías que está más ligado con la violencia dentro de las relaciones de pareja? Yo creo que un apego desorganizado. ¿Desorganizado? Sí, porque este tipo de apegos y que salió en la situación extraña, yo he visto 3 casos, ya han sido casos que, por ejemplo, a mí me han confundido muchísimo, debe ser por lo joven que soy e inexperto, que he sospechado a veces de psicosis, porque unas sesiones son lindos y me abrazan y está todo lindo, y a veces se transforman y destruyen el consultorio, golpean y después te piden perdón, y después como se mueven en esa ambivalencia, a veces no se quieren desprender de la madre, después no quieren ver a la madre. Es tan desorganizado que incluso uno siente esa pulsión de muerte, o sea, uno se desorganiza también en pero qué pasa, o sea, ahí sí ese cuadro, no sé cómo trabajarán los conductistas de este tipo de cosas, pero a mí los registros conductuales me fallan porque no veo algo que se repita. Lo que se repite es la desorganización, por eso digo, este es un apego desorganizado, y yo creo que ese puede ser el más peligroso de los, digamos, de los patrones, y que puede incluirse, o sea, volverse mucho más tenso dentro de los trastornos del apego, porque sería, me viene a mí a la mente el que no sabrías qué esperar de tu pareja, de que un día hiciste el arroz y te premió a pesar de que no hayas hecho bien el arroz, y otro día hiciste el arroz y no le gustó y te cayó a palos, y te hace creer que es tu culpa porque tú sabes cómo le gusta el arroz, que es el discurso de muchas mujeres, y qué tonta porque le hice el arroz como, yo ya sé que no le gusta así y lo hice, o sea, como me merezco la feliz, o a pesar de eso no me pegó, como que benevolente, pero no saben cuándo sí, cuándo no. Entonces los hijos no saben cuándo, frente a una misma respuesta, cómo va a responder su papá o cómo va a responder la pareja. Esta vez un amigo me escribe y mi pareja le dice, es tu pana, bueno, no hay problema. Y otra vez me vuelve a escribir, pasa la misma situación y me hace un problema,
y así no hay algo que se repita, no es como o súper comprensivo o súper celoso, las dos al mismo tiempo, súper polarizado, entonces tan desorganizado que por eso se llama un apego desorganizado, es un patrón desorganizado terrible. Yo creo que ese es el que más estaría involucrado en el proceso de violencia, porque no solo involucraría un tipo de violencia, creo que puede ejercitar varias. Puede ejercitar física, puede ejercitar económica, verbal, psicológica, y hacer incluso al mismo tiempo y al otro rato nada. Y en este confundir es que las personas se sienten atrapadas en una espiral que no sabes a dónde salirte, porque a veces sí, a veces no, y puede ser que sí como puede ser que no. Claro. ¿Y tú crees que existe algún tipo de modelo establecido aquí en el Ecuador o dentro de las culturas que podría llevar a este tipo de apego, al tipo de apego desordenado? ¿Cómo? O sea, algún tipo de modelo que los niños puedan seguir o que se establezca como algo normal, naturalizado dentro de nuestra sociedad, que podría llevar a este tipo de pensamiento, a este tipo de apego. Gracias a Dios, no. No creo que suceda así, pero creo que estamos muy cercanos frente a toda la violencia que se vive en el cotidiano desde muchísimas vías y desde muchísimas formas. O sea, estamos con esto de las mujeres feministas que han hecho un violador en tu camino y todos los me divierte, que son una forma de burla, y la burla es violencia dentro de lo cibernético. Están los casos de la no despenalización del aborto, que también es una forma de violencia. Ahora no importa si tú violaste o no vas a tener en tu récord que violaste, entonces puedes seguir siendo un depredador sexual sin tener algo que diga que eres y te permite estar alejado por seguridad de los otros, más no por juzgarte en tu condición. Entonces yo creo que lamentablemente sí nos estamos acercando que en políticas, y por eso la mirada de Bronfenbrenner es valiosa, de que somos seres biopsicosociales. Entonces si estamos experimentando en lo social estas violencias, se replican también en lo psíquico y también en lo biológico, porque yo me pregunto qué va a pasar con todas las mujeres y los bebés de las mujeres indígenas que estuvieron en el paro en situaciones de estrés, más o menos como el estrés que se experimentó en esto de las Torres Gemelas. Y pienso y digo, ¿cuánto estrés tuvieron y sin poder organizar ese estrés las mujeres? Y eso que fue transmitido a través, digamos, de la relación con un recién nacido o en estado de gestación. Sabemos que el estrés es bastante necesario porque el cortisol sube desde las glandas suprarrenales, la aurora se organiza en la corteza, ¿cómo se llama? Lóbulo frontal, no sé cuál será, de estas que se organiza, órbito frontal derecha. Pero cuando el estrés está en situaciones bastante tóxicas, entonces ya es neurotóxico, quiere decir que contamina el cerebro. Entonces el cromosoma 17, que está encargado de ir recolectando todo esto que sobra, ya no tiene espacio para recolectar tanto cortisol que está en el cerebro, que se comienza a esparcir. Entonces si hoy día yo estuve súper tenso y no alcancé a regular mi mañana también, pese a que pase una situación estresante, alguien me va a decir algo y yo me voy a aprender de una, porque mi cuerpo y mi torrente sanguíneo sigue circulando esa hormona que me está intoxicando. Entonces eso me viene la pregunta, ¿qué pasará con estas mujeres, con sus bebés y los estados en gestación que están próximos a nacer con estas situaciones estresantes? Y eso sí podría permitir en esta ligazón biológica, psíquica, social, que se despierten apegos desorganizados, incluso frente a las injusticias sociales, y saberse desde el vientre siendo una población rechazada o siendo alguien marginado, que te recorre una historia de ser marginado, pues sí da que uno crezca con ciertas construcciones de la vida erróneas, y no se podría esperar menos, pero se podría esperar mejores cosas, ¿no? Entonces yo creo que no hay todavía algo determinante, pero la sociedad sí empuja.
O sea, no es gratuito todo lo que sucede en los Estados Unidos y que venga un estudiante y bombardee el aula de clase. O sea, no es un azar de que suceda en esta ciudad donde todo es más autónomo y práctico y donde ya sabes que cumples 18 y tienes que irte y la meta capital. O sea, no me parece que es un azar que sucede en un estado tan autónomo y tan desarrollado económicamente, que las psicopatologías estén a flor de piel y que sea el país número 1 en liderar los manuales de diagnóstico psicopatológico, ¿no? Pero bueno, hablando dentro de estos casos, ¿tú dirías que hay alguna fórmula, alguna forma de generar apego seguro dentro de la infancia? Bueno, yo creo que no podríamos hablar de una fórmula, porque al hablar de una fórmula estamos cayendo en un... no sé si ustedes alguna vez leyeron el caso de Juanito de Freud. Se me vino a la mente. ¿Por qué? Porque los padres del caso de Juanito de Freud eran estudiosos de Freud y siguieron al pie de la letra. Y Juanito se hizo un caso de fobia infantil por seguir a la letra los textos. Y no por eso quiere decir que el psicoanálisis es malo, no. Sino que el seguir fórmulas, cuando alguien diga cómo es la fórmula para ser un buen padre, habría que hablar de qué es un buen padre y por qué esa ansia de querer ser buen padre, ¿no? Como ahora escucho, y no voy a dar nombres de estos centros de estimulación para hacerles súper inteligentes y hablar muchos idiomas a los niños ingleses desde chiquititos por la neuroplasticidad. Yo digo, ¿qué pasa con el narcisismo de los papás? O sea, el capital les está acariciando algo muy real, que es el narcisismo de que uno tiene un hijo y pues quiere que ese hijo sea la mejor muestra de uno. Y cuando el capital me dice, yo te lo puedo tonear a tu hijo, pues ahí voy. Y desde ahí yo diría, algo estás, o sea, ese es para mí como una alerta diciendo como, pasa algo en este discurso de superación, etcétera, etcétera. Entonces, si se propone una fórmula que podría ser para bien usar, puede caer en este perverso de cambiar su fin y querer tener una fórmula para tener un hijo perfecto. Y ahí se podría alejar uno. Creo que si hablamos de una receta o para generar un apego seguro sería primero pues sanando las historias de los padres de eso que ha hecho daño, o sea, viviendo un proceso de trabajo en psicoterapia, de estas cosas que no han logrado anudarse, de eso que ha incomodado, de eso que duele. Ahora por eso, a pesar de que es muy cuestionada la formación que tenemos las personas en parentalidad positiva, es en que nosotros evaluamos la parentalidad, vemos cómo están las funciones parentales reflexivas, las funciones parentales, por ejemplo, de sensibilidad, cognitivas, que sí podría uno decir, pero es que le estás diciendo cómo ser el papá al papá. Puede ser, pero también podría uno, ética y profesionalmente, con una buena clínica, decir, no, le estoy permitiendo, utilizando una prueba, un test, una herramienta psicométrica, poder hacer una visión, digamos, mucho más rápida, si quiere decir, de aquello en lo que está fallando, y que puede ir corrigiendo eso, dándose cuenta de que sí, le está estimulando muy bien, busca que sepa idiomas, etcétera, pero no responde tal vez asertivamente cuando su hijo o su hija se cae. O tal vez es muy sensible de que dice, sí, hay que permitirle todo, que tenga el cabello largo, que llore, que eso está bien, y que lo más importante es las emociones, y descuida también lo intelectual. O descuidan, por ejemplo, el pensar por qué mi hijo lo hizo. Entonces viene y me raya toda la pared mi hijo, y yo digo, ay, es que es su desarrollo, es que tiene que, ay, va a ser artista, entonces minimizo o maximizo y digo, no, ya es vándale, ya mismo se va a poner a hacer gráficos. Entonces no tengo una reflexión de decir, quizá, ¿por qué lo hizo? Preguntarle, ¿por qué rayaste la pared está prohibida, toma hojas de reciclaje, toma un lápiz y raya ahí, no puedes volver a rayar la pared, eso no te pertenece. Pero al mismo tiempo yo sé que no lo hizo porque él quería hacerme enojar. Sí, no, porque le dio un error y rayó, pero no por eso pues seguirlo haciendo. Entonces él el límite dice, ay no, si quieres rayar, raya en las hojitas. Entonces hay bebés que tienen unas otras fortalezas, debilidades, y trabajar con las fortalezas y las debilidades sí podría asegurar. O sea, hay estudios, por ejemplo, levantados en Chile, que además de la teoría del apego,
de la teoría de la resiliencia. La de Bronfenbrenner utiliza mucho el masaje infantil para enseñarles a las madres cómo ser cálidas con sus bebés, cómo escuchar, cómo pensar en qué sentirá su bebé, o sea, una mentalización, suponer una metacognición de decir, ¿qué pensará mi hijo cuando yo le digo? ¿Qué sentirá cuando yo le digo? ¿Cómo yo podría decir mejor las cosas? Ser mucho más asertivo en mi comunicación. Sí hay estudios que demuestran que este tipo de intervenciones interdisciplinarias, multidisciplinares, tienen buenos efectos a corto, mediano y largo plazo, pero nada es garantía de nada, porque puede haber también la decisión de ese sujeto de querer estar ahí o no, de querer sujetarse o no, de tener una forma de ver el mundo que esté ahí o no. Entonces sí hay una corresponsabilidad de los padres, pero también va a ser la responsabilidad de ese sujeto en algún punto decidir qué hacerse con lo que se les dio. Claro, eso tiene mucha razón. Pero ahora, si tú crees necesario implementar algún tipo de programa para generar de alguna manera conciencia dentro de los padres o dentro de los niños sobre el apego seguro. Yo me iría hacia los padres, no me iría hacia los hijos. Y yo no me iría hacia el apego seguro, me iría sobre trabajar la paternidad, la maternidad, descubrir de dónde viene el deseo y las responsabilidades que uno tiene cuando tiene a su hijo. O sea, hay muchos papás que te dicen ya hay que frenar, hay que limitar estos pasajes, a veces al acto de muchos papás de que creen que la forma de castigar o el golpe o cosas así sirven, y incluso hay que citar a lo legal y decir no. Es algo que yo trato de no hacer, pero cuando ya me veo en una situación bastante fuerte de encuadrar y decir, bueno, es la última vez, porque si no, yo voy a hacer, por ejemplo, una detección y una alarma para protección en infancia, voy a hablar en esto o en el otro. Yo trabajo con refugiados, entonces trabajo como facilitador de espacios amigables. Entonces, cuando yo detecto, no voy y digo, esto me trata, sino que permito que esa persona mentalice eso que ha hecho, dependiendo de cómo está. O sea, si le masacra, yo no le digo, ay, señor, ¿qué le estará pasando? No, o sea, hay que encuadrar, ¿no? Dependerá de la institución. Pero dar talleres, o sea, yo he dado talleres, justo di unos con el CIPAC sobre prevención de drogas, y yo traté de enfocar al trabajo con padres que sea desde la inteligencia emocional, que mucha gente se ríe y piensa que no hay, y yo no vería por qué no podría haber una inteligencia emocional, desde esta inteligencia emocional, desde las habilidades parentales y la crianza positiva, cómo permitir un espacio de reflexión y de dar las herramientas libre, y decir, esto es lo que puede hacer usted, y si alguien quiere hablar o manifestar algo, pues buscar espacios personales donde puede ir tramitando eso que le aqueja. Pero porque hay muchos que actúan desde la ignorancia. Hay dichos que dicen que no existe una escuela para ser padres, o que nadie te enseña a ser padre. Yo creo que sí nos enseñan nuestros padres, nos enseñan a ser padres, nuestras madres a ser madres. Y que a veces no nos cuestionamos o por esta formación reactiva de pensar que lo hicieron por amor y me pegaba porque por amor. Ahí están esos discursos sociales. Sigo replicando lo mismo porque es la forma en la que me amaron, que creo que debo amar. Entonces, dar un espacio de reflexión más que de capacitación, sino de pensar qué es la paternidad para mí, qué tanto deseo no a mi hijo, y ahora que estoy ahí, pues cómo puedo no solo permitirle a mi hijo estar bien, y entendiendo que mi hijo no es solo mío, sino de la sociedad. O sea, cuando los papás no quieren poner reglas, yo les digo, pero es que no solo es a su hijo, sino es un futuro persona que no respete el rojo, que insulte a un policía, que insulte a otra persona por una condición externa. O sea, no es solo el límite aquí, y no poner un límite o una regla, no encuadrar bien a un hijo, pues le trae también dolor porque es rechazado, juzgado, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que promoviendo espacios de reflexión, talleres colaborativos y participativos, brindando herramientas, permitiendo que se hable del malestar, o sea, de que se quejen de lo duro que es ser padre o madre, lo que ellos quieran decir, pues sirve muchísimo para que la gente se desahogue, saque todo eso que tiene adentro y pueda continuar, ¿no? Porque debe ser una tarea muy, muy difícil ser papá o mamá en estos tiempos. Sí, y dentro de los individuos que
no necesariamente están siendo padres, sino ellos mismos tienen un apego desorganizado, un apego inseguro, un apego evitativo. Y tú, de lo que entendí, bastante de esto proviene de los conceptos del amor que uno tiene y de los conceptos que has adquirido a través de tus enseñanzas paternas. ¿Cómo ellos podrían cambiar su perspectiva sobre el apego? ¿Cómo ellos podrían generar un apego seguro o de alguna manera sobrepasar? Yo creo que deseando. El deseo es el motor de poder acudir a un espacio de psicoterapia, aunque he visto casos que han logrado un nivel de introspección bastante valiosa a través de prácticas como la meditación y el yoga, y han tenido una comprensión de su síntoma muy, muy valiosa y han llegado acá con un trabajo bastante avanzado, por suerte, de lo que les aqueja y del malestar, y que vienen acá como a escuchar, porque siempre hay que hablar con un otro que logre escuchar ese contenido desde una manera externa. Yo creo que sería primero desear hacer conciencia de eso que no me ha hecho bien o que no me ha estado haciendo bien, para poder acceder a un servicio de psicoterapia. Lo cual es difícil ahora porque nosotros no tendemos a saber manejarnos con el malestar. Por ejemplo, pensemos en nuestro cotidiano, a veces uno tiene un mal día en el trabajo y no tolera, o eso de la universidad no tolera y dice, me voy a ir a tomar una cerveza porque me la merezco porque ha sido un semestre de miércoles. Ya. No estamos sabiéndonos hacer con el malestar. Entonces, en este ejemplo tan banal y básico, a lo que quiero ir es que también pasa eso. Me pasa algo y busco paliativos dentro del capitalismo que me ayuden a ni siquiera trabajar mi malestar, sino olvidarme que tengo un malestar, evitar la sensación de malestar. Entonces no puedo hacer conciencia si la tapo, si le pongo liquid paper, pero que le haya puesto liquid paper o que la borre no significa que no suscribió. Entonces, si en este vemos ejemplificado en esto que les dije, de me siento mal, me voy y me pego una cerveza porque me la merezco para no sentirme mal, yo no pienso por qué me siento mal, qué responsabilidad tuve yo para que este semestre me vaya así o en esta materia, qué tanto es mío, qué tanto no me pertenece a mí, cómo puedo ir, porque la moché con una cerveza, la moché con una borrachera, la moché con una novias vacilando, con sexo, con comprarme cosas, con comprarme comida, con vivir en varios placeres. Entonces no me permito ejercitarme en malestar, obviamente humano y que justamente es ruptura de lo que Freud nos enseña en sus escritos. Entonces es difícil hacer conciencia de qué me está haciendo daño o qué genera pus, porque siempre lo estoy tapando con lo material. Y es más complicado hacer conciencia de que necesito una ayuda. Y hay cosas que uno dice, pero solo es una cartera, pero solo es comida, pero solo es un tabaco, pero no me emborracho y no atropello a nadie, yo solo fumo marihuana. Y yo digo, qué lindo, pero que no quieres escuchar que necesitas a la marihuana para estar. O sea, ¿qué hay ahí? No creo que esté bueno o malo, solo... ¿qué pasa para que desees consumirlo, ¿no? Entonces es difícil que uno logre hacer un clic, pero no imposible. Y hay veces que en espacios, por ejemplo, proponer espacios placeros, la clínica placera en las universidades, espacios de escucha, de pensarse, sin hablar desde la moral, sino invitando a pensar. Cuando hay algo moral, pues ahora la juventud le da por decir no. Pero si lo planteamos desde un interrogante de cómo yo vivo mi malestar, cómo yo vivo mi frustración, cómo yo vivo esto, qué tanto la escucho, qué tanto no escucho a mi cuerpo, me duele la cabeza y de una me tomo una pastilla y no digo será porque me cojo mucho el pelo, será porque estoy durmiendo mal, sino lo único me mando es ahí un fármaco. Entonces abrir espacios a pensar. Y en el ejercicio de pensar, uno podría pensar qué le hace daño o qué no le hace daño. Y ahí sí, decidir o no, pues si quiero entrar y hacerme responsable de un cargo psicoterapéutico, dependiendo de la línea que he elegido o que practique mi psicólogo.
Entonces yo también creo que ahí también interviene lo que tú mencionabas de la inteligencia emocional, que se trata de gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes, felices, y tratar de no controlar, como dice la teoría, sino más bien de gestionarlos, de saber que está bien discernir, que está bien, que está mal, todo eso. Es que la inteligencia emocional es un proceso de traducción que deberían hacer también los padres. Entonces, por ejemplo, cuando yo no me siento bien, yo me frustro porque soy pequeño y me pego contra la mesa, mi mamá le pega a la mesa y dice, mala mesa, mala, no me permite a mí ejercitar mi frustración y decir, me estás bravo, mijito, pobrecito, te pegaste, tienes que tener más cuidado, es feo pegarse, duele, se hacen chichones, ¿no? Entonces, cuando nadie me ayuda a traducir qué es estar feliz, triste, enojado, fuera del concepto, sino eso que experimento se llama de esa forma, si yo no logro identificar, de adulto va a ser muy difícil que yo sepa cuándo me estoy enojando, frustrando, sintiendo triste, y le llamo depresión y bipolaridad a cualquier cosa. Que estar en una depresión y una bipolaridad ya incluye un diagnóstico bastante fuerte, inclusive el uso de fármacos, porque ya hay un involucramiento de neurotransmisores, cualquier cosa. Pero si no logro traducir mis emociones y no logro identificar qué me aqueja, porque la corto de una con cualquier tipo de cosa, pues mucho menos voy a saber tramitarla, porque estoy solo tramitándola a través de lo externo, pero no genero ningún proceso de conciencia interno que me ayude a regular mis emociones, porque no está mal frustrarse, ni sufrir, ni tener dolor, ni vivir duelos. O sea, eso es humano, son parte de los avatares de la vida. La cosa es, ¿voy a escuchar o no voy a escucharme? ¿Y cómo voy a buscar hacerme con eso que me duele, ¿no? Y eso es en términos de inteligencia emocional. Yo no soy fanático, pero a mí me suena eso, la inteligencia emocional. Y en el caso de los padres que son sobreprotectores con sus hijos, ¿cómo evitaría que este niño no crezca con miedo hacia el ambiente en el que está viviendo? Difícil si no hay alguien que logre apoyar a esa madre o a ese padre con esto de la sobreprotección. Sabemos que ahora está penado por la ley la sobreprotección, y la sobreprotección ahora es una forma de violencia, ¿ya? Habría que estudiar el caso por caso. Yo pensaba, yo superviso a algunas psicólogas que vienen conmigo a hablarme de los casos, y desde la poca experiencia que tengo, pues ayudo a digamos, desmenuzar las situaciones de los pacientes. Y hoy día de mañana venía una que decía, es que la mamá le sobreprotege mucho. Y yo le decía, cuéntame la historia del niño. Entonces me contaba que había ido al hospital, que sufrió de una pulmonía, Entonces yo le decía, oye, no seas bestia. O sea, me permitía decirle a la colega, no seas una bestia. ¿Cómo no le va a sobreproteger de querer ponerle sacos y su hijo casi se le muere 3 veces por un ataque de neuropulmonía, o sea, como neumopulmonía? O sea, yo como papá también me volvería ahí una fiera que le forro y que estaría llamando al colegio de por favor pónganle saco porque mi hijo se puede morir. Entonces no está inventándose esa madre en su locura que es sobreprotectora porque quiere hacerle daño a su hijo y quiere ser devoradora. Hay un antecedente, ese niño casi se muere 3 veces, está en hospital, necesita inhalador, se enferma súper rápido. O sea, hay un anatómico. Entonces, en ese caso, por ejemplo, buscar, eso sí, orientación con pediatras, con otros médicos sobre medicina, sobre formas en las que él puede estar. Decirle a él, ¿y qué tal si le enseñamos a ser autónomo, a que usted no esté chequeando que lleve la chompa, sino enseñarle a que él sepa que él tiene que usar su chompa porque él tiene un problema de bronquios, que él siempre tiene que ponerse sus guantes? O sea, ¿me entiendes? Como movilizar eso real, pero darle otra vuelta, es decir, no se haga solamente cargo, también volvamos a que él se responsabilice. Entonces se ejercita la autonomía de él y se le baja la angustia a la materna y no se muere el niño, porque no se sobreprotector en este caso tan difícil. Entonces sí nos toca ver el caso por caso. Ahora, obviamente, bajo la sobreprotección, una persona puede ser bastante insegura porque está anulada, ¿sí? No le permites hacer nada más porque tú le vas haciendo. Entonces,
y yo hablaba en una, o sea, justamente sobre un caso de esto, de una madre que quería que su hijo aprenda muchas cosas, pero no le dejaba ni bañarse ni hacer caca solo, ya tiene 8 años. Y yo le decía, no le digas límites o reglas, porque esto también le hiera al narciso de la mamá. Plantearle como una forma en que su hijo se vuelva más pilas e inteligente, porque va a ser más autónomo. Y que mientras él se sienta más feliz, sienta autónomo y que logra cosas, en lo escolar también va a lograr, porque es así. O sea, así se da como efectos rebotes. Entonces nos toca dentro de nuestra práctica, a veces, aunque muy criticado por muchas personas y tendrán sus razones, pero yo he notado hacernos al lenguaje del capitalismo y hablar lo mismo que ellos hablen de sí, la inteligencia, que va a ser más pilas, lo que sea, bla, 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 dar estos ciertos discursos con el fin de una protección al menor, con el fin de una protección al niño, de decir como, bueno, estos papás son inteligentes, entonces quiero sus hijos de inteligencia, permítale que sea autónomo. Y es una fórmula básica, entonces le das por ahí y permites que se vayan acojando, y luego cuando ya vayas avanzando en esa transferencia, en la relación que tienes con la familia, pues podrás con el timing, porque no puedes a veces, uno lee, ¿no?, las cosas y uno quiere atacar de una y mandarse unas interpretaciones salvajes. No, pues con el tiempo uno ya hay confianza, ya no supone más saber, uno ya logra mantenerse en ese. Entonces uno le coge y le dice a la señora, bueno, pero ¿qué es la inteligencia para usted? Pero cuando ya has venido trabajando, ¿no? ¿O qué es? ¿Por qué le sobreprotege a su hijo? Pero mire, ya hemos tenido varias sesiones, ya he hecho eso. Vamos soltando, como yo les pongo full metáforas a los papás. Su hijo es una cometa, usted no afloje, pero tampoco tense. Vaya soltando hasta que vuele. ¿En qué puede soltar y en qué no va a soltar? Por ejemplo, no le suelten que le deje ir a fiestas a sus 13 años, o sea, puede estar en una situación de riesgo, pero suéltale en que vaya a dejar la basura, en que limpie el cuarto. Entonces, ¿me entiendes? A veces como ser un poco más directivos, con ejemplos muy básicos, permitiendo que los padres logren hacer introspección sobre su crianza, pero no decirle la sobreprotección está mal, usted le está sobreprotegiendo, eso no. Porque me parece que eso también es posicionarnos en el diagnóstico y en un puesto de jueces. Y nosotros no somos jueces, somos psicólogos. Y estamos ahí para escuchar objetivamente. Sé que es difícil, pero estamos ahí para eso, para interpelar a todas las partes y no volvernos protectores ni defensores de uno, sino digamos, del psiquismo de las personas. Entonces sí es complejo, pero la experiencia con la clínica, o sea, las dos, o sea, así jugándose al mismo tiempo, nos van metiendo. O sea, no tengan miedo de meter la pata ni decir estupideces, siempre y cuando no sea tan consciente. Pero va a pasar, o sea, a mí me pasa todos los días. Espero que algún día por lo menos me pase 6, 5, 4 días de la semana y no los 7. Pero pasa, pero es en el ejercicio de la clínica, en uno hacerse revisar también. Uno puede saber qué tanto estuvo ético y bien puesta esa intervención con la paciente y qué tanto no. Y saber cómo trabajar con madres, sobre todo madres más que padres sobreprotectores, es muy complejo. Porque o hacen una relación de amor contigo muy fuerte o te odian porque les estás quitando en eso que sienten mucho placer. Entonces suelen estar con las garras así súper puestas y a cualquiera que digas te botan al suelo. O sea, es muy, muy complejo con las madres sobreprotectoras, pero no quiere decir que sea un diagnóstico, ni que esté mal, ni que no se va a trabajar. Hay que buscarnos la forma del caso por caso, en la historia de la madre, qué pasó para que ella devenga, en la historia del niño, que se anudó con la historia de la madre, que se dio, ¿no? Madma Noni, una psicoanalista belga, en un texto humilde llamado El niño retardado de su madre, ella menciona que es un hijo para una madre, dice la revancha de sus fluctuaciones, un fantasma, pues muchas cosas en el inconsciente. Entonces, entendiendo eso, uno puede sensibilizarse a saber que esa madre no es tóxica, como la gente dice, porque quiere serlo, sino que también hay heridas. Y hay que permitir escuchar para luego remitir y decir, vean, yo he escuchado tantas cosas, esto. Creo que sería bueno un espacio donde usted pueda sanar su corazón, sus emociones, su pasado, y remitir a otro colega que haga el ejercicio. Y ahí trabajas a la par la sobreprotección con el niño y con la madre.
Perdón si hablo de más. Sí, muchísimas gracias. Pero es que no hay nada es sencillo en la psicología. Eso es lo lindo de nuestro trabajo. Que es muy profundo en todos los Sí, temas. sí, Es sí. muy Y que impresionante. nos lleva a pensar. Nadie puede decir, yo ya sé trabajar con estas personas, o es que con estas madres se hace así. Yo dudaría del profesionalismo de alguien que haga totalidades en la psicología, porque la psiquis es atemporal. Entonces, puede ser Z y al mismo tiempo B, o sea, una cosa traumática hoy puede levantarse en 10 años, como puede levantarse mañana o ahorita. Es muy rico el trabajo que se hace. Y ese caso por caso, línea. O sea, nos permite como enrumbarnos qué vamos a hacer con nuestros pacientes, qué vamos a ejercitar. Y más si ustedes deciden integrarse en el trabajo con el apego, que es muy, muy débil aquí en el país. La gente tiende a burlarse del trabajo que se hace con apego, tienden a pensar que es una postura romanticista, porque nosotros no patologizamos a las personas, no nos ponemos en situaciones de jueces, entendemos el dolor, logramos hacer una empatía cognitiva de pensar, a pesar de que yo no he sido madre, pues puedo pensar que se sentirá que mi hijo pase esto, ¿me entienden? Entonces no nos libera de esa posición de jueces, de dictadores, psicometristas, de diagnóstico, y nos vuelve a poner en algo de facilitadores. Yo no ayudo a nadie, yo estoy acompañando y guío un proceso, porque ayudar a alguien ya me pone en una situación de superioridad y no, pues, o sea, yo no soy consejero, hablo full con mis pacientes, pero jamás les aconsejo. Entonces la paciente que atendí ahorita me dice, voy a decir, mi psicólogo me recomendó irme de viaje. Dije, no, usted compró los pasajes antes de venir a verme a mí, entonces usted ya decidió. Yo solo le dije que se encuentre usted misma aprovechando que se va de viaje, que me mande una postal porque no conozco el Perú, pero nada, no le dije nada más. Entonces esa es una posición también dura nuestra, pero importante. Claro. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cualquier cosa estoy a la orden, cualquier pregunta. Qué chévere que estén investigando. Vi que había una pregunta sobre la literatura. Sí. Pueden, si quieren, después me escriben sus correos. Yo puedo enviar, hay muchísima, gracias al cielo, literatura sobre el trabajo en apego, en intervenciones con personas con dinero, sin dinero, con familias traumáticas, y que el apego no se trabaja desde una teoría sola. Se trabaja mucho, o desde, como yo he aprendido por mis maestros, se trabaja desde la teoría ecológica del desarrollo humano de Uriel Bronfenbrenner y la teoría de la resiliencia. O sea, el apego sirve como para entender muchas cosas, pero para la intervención pues necesitamos otras teorías. O sea, por eso no me mantengo en una, como les dije al inicio. O sea, no me considero para nada psicoanalista, porque desde mi visión y desde mi postura como psicólogo, porque eso no me hace psicoanalista, y el psicoanálisis es diferente a la psicología, pues yo creo que se necesitan las dos, ¿no? El psicoanálisis y las psicologías, y los psicólogos para trabajar con otras herramientas y a veces permitirnos ser directivos, acompañar, hacer denuncias en fiscalías, hacer un montón de cosas que lo legal nos llama, que otros tal vez no lo hacen por su corriente, pero que puede articularse también a nuestro trabajo. Entonces hay mucha literatura importante del trabajo, por ejemplo, en intervenciones para el apego con madres adolescentes o con adolescentes antes de que sean padres, porque es como adelantarte en el tiempo, ¿no? Si quieres que no nazca una generación libre de violencia, pues trabajas con la que va a dar a luz esa generación para que les críen libres de violencia. Entonces, eso nada más. No sé si con eso terminamos todo. Sí, creo que todo. Sí, perfecto. Muchísimas Chicos, gracias. que les vaya muy bien. Fue buenazo, igual. Sí. Muy entretenido conversar. Hubiera sido un poco mejor en unos actos